A continuación, Cinco Noticias, el espacio estelar del reportero HN Radio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy el periodista Alex Espinal. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Cinco Noticias. Esta es la emisión estelar de noticias del diario digital El Reportero Honduras. Estamos retransmitiendo también estas noticias, este programa, a través de nuestras plataformas digitales y en nuestros podcasts, también en Spotify y también en iVoox. Así que encuéntrenos ahí como el podcast de Alex Espinal. Gracias a todos ustedes por estar conectados ya con la señal digital de El Reportero HN Radio, la señal digital de Honduras. Y de inmediato damos inicio con los avances informativos de Cinco Noticias correspondiente a este día 21 de octubre, Día de las Fuerzas Armadas. Y precisamente hoy las Fuerzas Armadas celebraron su 199 aniversario. Y allanamientos y capturas a operadores de justicia y seguridad que facilitan información a una estructura criminal. Ya le vamos a detallar estas noticias. Erradican 93,000 arbustos de coca y marihuana en los departamentos de Atlántida y El Paraíso. Aduanas Honduras intensifica la lucha contra el contrabando de cigarrillos y logra incautaciones sin precedentes. El rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica avanza en la ruta de la reducción de pérdidas. Y hoy han liberado al periodista guatemalteco José Rubén Zamora. Tras 2 años de prisión, imagínense, sin condena. La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico ha capturado a uno de los cabecillas de la estructura criminal de tráfico de drogas en Santa Bárbara. Nasriad Fura se presentó hoy de forma voluntaria a audiencia de imputado ante un juez competente y se defenderá en libertad. El Fondo Monetario respalda la política económica del gobierno de Honduras tras las primeras 2 revisiones de su programa. Estas son detalles de las noticias que estaremos abordando en la presente emisión de noticias de Cinco Noticias y nuestro podcast, el podcast de Alex Espinal, que usted lo sintoniza en las plataformas de podcast, en Spotify y también en iVoox. Bueno, y le dábamos a conocer a manera de avance informativo, las Fuerzas Armadas hoy han celebrado su 199 aniversario. Creadas bajo el artículo 44, inciso 4 de la primera Constitución de la Cámara Legislativa en el año 1825, siendo Dionisio de Herrera el primer jefe de Estado. Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional que se encarga de defender la integridad territorial y la soberanía de la República, así como mantener la paz y el orden público. Las labores de las Fuerzas Armadas son bastante, aparte de velar por la seguridad del hondureño, se encargan de realizar diferentes tipos de misiones de labor social, ayuda comunitaria, donde emplean sus aeronaves, helicópteros, con el objetivo de cumplir operaciones de Bambi Beckett, evacuaciones aeromédicas, lucha contra el narcotráfico, operaciones aéreas de inteligencia y vigilancia, reconocimientos, operaciones de búsqueda, salvamento aéreo, transporte de personal, víveres, carga y brigadas médicas. Diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales han reconocido la gran labor que desarrollan las Fuerzas Armadas de Honduras. Bueno, felicidades a las Fuerzas Armadas de Honduras por cumplir hoy su 199 aniversario. Y continuamos con las noticias en Cinco Noticias de El Reportero Honduras. Hoy se han registrado allanamientos y capturas a operadores de justicia y seguridad que facilitaron información a una estructura criminal.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, con el apoyo del Ejército y la Policía Militar del Orden Público, efectuaron 13 allanamientos de domicilio en Santa Bárbara y Cortés en contra de una estructura criminal de tráfico de drogas. En tal sentido, ya se reportan las capturas del detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Heriberto Reyes Durón, y su hijo, Carlos Adolfo Sánchez Fuentes. El capitán de las Fuerzas Armadas, Iván Antonio Sauceda Alvarado, y el suboficial comando, Cristian Josualdo Morales Paz, asignados a la Dirección de Información Estratégica C2 y la receptora del Juzgado de Letras de Santa Bárbara, Nolvia Dinora Fernández Fernández. A todos ellos se les acusa por el delito de asociación para delinquir, y en el caso de los operadores de justicia se les agrega el delito de concusión, y en el caso del hijo del detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico se le imputa también aprovechamiento de secreto o información privilegiada. El expediente, a cargo de detectives de la DLCN, indican que desde el año 2020 se les está investigando a esta estructura criminal dirigida por Orlando Enrique Andino Rivera, alias el Negro Volqueta, y otros miembros que se dedican al tráfico de drogas en Santa Bárbara y municipios aledaños, para lo cual planifican el transporte, compra, venta y distribución de drogas. Como parte de las acciones de afectación de esta estructura criminal, la DLCN ha ejecutado 2 eventos previos a este operativo, donde se capturó a otros miembros de esta organización y se les decomisó cocaína y marihuana, además de identificar labores de sicariato ordenadas por el cabecilla. En el caso de los detenidos, tenían relación directa con el cabecilla del grupo delictivo y con los allegados a él, donde le informaban de operativos que se fueran a ejecutar en la zona donde operan ellos. Incluso en el caso de los militares, identificaban a miembros de bandas contrarias que eran obstáculos para el Negro Volqueta, y esa información era proporcionada al detective para generar casos y capturas en contra de esas personas. Así que ya estas personas fueron capturadas por estar filtrando información privilegiada, que es inteligencia del Estado para contrarrestar el crimen organizado en Honduras. En otras noticias, han erradicado 93,000 arbustos de coca y marihuana en los departamentos de Atlántida y El Paraíso. El equipo fiscal contra el narcotráfico, el microtráfico de drogas y asociaciones para delinquir, y miembros de la Policía Militar del Orden Público desarrollaron la destrucción e incineración de cultivos de arbustos de hoja de coca y de marihuana en 2 zonas del país. En primera instancia, en el sector montañoso perteneciente a la aldea La Libertad de la Ceiba Atlántida, se erradicaron aproximadamente 8 manzanas de tierra cultivadas con 64,000 arbustos de coca. Esta plantación, por otra parte, en la aldea de Sacanlí, jurisdicción del municipio de Trojes, departamento del Paraíso, también se realizó la erradicación e incineración de 29,000 plantas de marihuana con una altura aproximada de 90 centímetros, cultivadas en unas 7 manzanas de tierra. La orden de erradicación de estas 2 plantaciones fue generada por el juzgado con competencia territorial nacional en materia penal de criminalidad organizada, medio ambiente, corrupción y corrupción de Francisco Morazán. Continuamos con más noticias en el reportero Honduras. La Dirección de Aduanas de Honduras intensifica la lucha contra el contrabando de cigarrillos y logra incautaciones sin precedentes en el país. En un esfuerzo coordinado para combatir el contrabando de productos ilícitos, el gobierno de Honduras, a través de Aduanas Honduras y entidades de seguridad del Estado, lograron detener el ingreso de más de 33 millones de cigarrillos de contrabando en el país. Esta incautación histórica subraya el compromiso de instituciones
por parte de para proteger la economía y la salud pública de los hondureños frente a los productos ilegales que circulan en el mercado nacional. Las autoridades han intensificado las operaciones de vigilancia y control, especialmente en las fronteras y otros puntos estratégicos de ingreso al país. Aunque estos esfuerzos han sido efectivos en reducir el contrabando, la actividad ilícita persiste y sigue representando un grave riesgo tanto para la economía nacional como para la salud pública debido a la comercialización de productos no regulados que podrían ser peligrosos para los consumidores. Aduanas Honduras y la Policía Nacional y otras entidades de seguridad han alcanzado resultados importantes en los últimos meses, incautando más de 33 millones de cigarrillos ilegales. Estas acciones han evitado que dichos productos ingresen al mercado informal, donde podrían ser consumidos sin cumplir con los estándares sanitarios y de calidad exigidos por la ley. Bueno, continuamos con las noticias aquí en Sinfo Noticias. Esto es Sinfo Noticias de Reportero Honduras, transmitiéndose a través de la radio digital reporterohnradio.net y también a través de nuestras plataformas digitales. Y en el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, las autoridades de la ANE aseguran que tras el cierre de septiembre, la estatal eléctrica logró una evolución en los datos del indicador de pérdidas, reduciendo en ese mes 0,19% para alcanzar rebajas de 2,32% después de finalizar el contrato de la empresa Energía Honduras en agosto de 2023. La ANE retomó el control total de la empresa con pérdidas del 37,44%, pero a finales del mes pasado el indicador bajó a 35,12%, permitiéndole a la estatal la recuperación de 1.276 millones de lempiras, o sea, $51.040.000. La reducción de pérdidas lograda hasta hoy se encuentra cerca de la meta del 3% planteada por el gobierno para este año, y el Fondo Monetario Internacional reconoce el esfuerzo que está haciendo la ANE en el tema de reducción de pérdidas y sus avances superlativos, expresó el viceministro de Energía Eric Tejada. Asimismo, Eric Tejada sostuvo que la reducción de pérdidas es tema fundamental en las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, pero estamos en los márgenes que le hemos planteado, aseguró. El rescate de la ANE pasa por reducir las pérdidas incrementadas por el abandono de las redes en los gobiernos anteriores, y para lograrlo esta administración ejecuta la construcción de líneas de transmisión, ampliación de estaciones y subestaciones, instalación de nuevas centrales eléctricas y la modernización y blindaje de la red de distribución. Esto en relación con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y estas acciones para recuperar las pérdidas que se han planteado en los últimos años. Pues hoy Tito Azfura, Nasri Azfura, se presentó de forma voluntaria a audiencia de imputado ante un juez competente y al final se determinó que se va a defender en libertad. El exalcalde del Distrito Central, Nasri Tito Azfura, se presentó voluntariamente la mañana de este lunes a audiencia ante los tribunales de justicia programada para las 9 de la mañana de hoy. Azfura es acusado por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios entre 2017 y 2018 en el marco de su función como edil de la capital. Además, según el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público el pasado 10 de octubre, por esta misma causa son acusados Cintia Elizabeth Borjas Valenzuela, Nilvia Etel Castillo, Mario Roberto Cerón Suazo, Ronnie López Córdoba, Wilmer Gerardo Rodríguez, Roger Ariel Amador y Oscar Rolando Uriarte Romero. Según el Ministerio Público, Nasri Azfura, Cintia Elizabeth Borjas y Nilvia Castillo desviaron la emisión de 32 cheques a su nombre entre 2017 y 2018,
solicitados al banco administrador del fideicomiso de la alcaldía municipal bajo la justificación de fondos rotatorios, fondos especiales y reembolsos de gastos. El requerimiento establece que los cheques habrían sido depositados en las cuentas personales de los imputados. Posteriormente egresaron para beneficios de personas naturales y jurídicas vinculadas al exalcalde capitalino. La parte acusadora indicó que algunas de las personas habrían cobrado los cheques y entregaron el efectivo a uno de los imputados, que era de confianza de Narri Asfura. Además, se presume que una parte del efectivo fue desviado para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la alcaldía, pago de tarjetas de crédito y realizar compras de joyería. Es los casos por los cuales está enfrentando estas acusaciones ante los tribunales de justicia el exalcalde capitalino Narri Asfura. Y en el caso del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Honduras aprobó las revisiones 1 y 2 del programa económico con el Fondo Monetario Internacional, consolidando su compromiso con el programa, que tiene duración hasta septiembre de 2026 y está orientado a la estabilidad macroeconómica, la inversión productiva y social, el combate a la corrupción público-privada y la erradicación de la pobreza. Con el desarrollo de las revisiones, el gobierno obtiene un desembolso de más de $200 millones por parte del FMI, al que se suman otros desembolsos de organismos multilaterales como el Banco Mundial. El equipo del FMI y las autoridades coincidieron en que la economía de Honduras sigue siendo resiliente a pesar del contexto mundial, aún complicado, y del impacto del choque climático del Niño. Este año ha continuado el crecimiento robusto, proyectado en casi 4%, y la inflación se ha estabilizado entre 4,5% y 5%, dentro del rango de tolerancia alrededor del objetivo de inflación del Banco Central. En el sector externo, las reservas internacionales siguen siendo adecuadas, pero han seguido disminuyendo durante este año debido a diversos factores, entre ellos la grave sequía del primer semestre del año, que lastró las exportaciones agrícolas y aumentó las importaciones de energía, y los menores desembolsos multilaterales y bilaterales de lo previsto, declaró el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, Ricardo Lauder. Bueno, esto es parte del informe que se ha presentado tras la revisión del Banco Mundial, la revisión 1 y 2 del programa económico con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno de Honduras. Bueno, estamos rastreando aquí nuestra fuente de noticias. El secretario de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, se pronunció hoy con respecto a los avances del Tratado de Libre Comercio con el gigante asiático, y dio a conocer que Honduras ha planteado la última oferta en relación al tema de intercambio de mercancías, acceso a mercados y aranceles. Además, destacó que se espera la respuesta de China y que en esta última ronda se pueda concluir el tratado. O sea que el tratado de comercio, de libre comercio con China, va en serio. Bueno, ahora vamos a dar un vistazo a las noticias internacionales aquí en Sinfo Noticias de El Reportero Honduras. El periodista guatemalteco José Rubén Zamora fue liberado en las últimas horas, luego que la víspera un juez ordenara su arresto domiciliar en lugar de la prisión preventiva que tenía desde julio de 2022. Estoy agradecido por la solidaridad de todos. Sin ustedes, yo hubiera sido olvidado en prisión, afirmó el periodista de 68 años después de su excarcelación la tarde de el sábado. Creo que van a tratar de encerrarme otra vez. Si me van a volver a traer,
los voy a esperar en mi casa otra vez y voy a volver a venir aquí a prisión. Este tipo de acciones los está acabando a ellos, no a mí. Tengo el espíritu, el coraje y la fe para seguir. Ellos van a terminar primero que yo, añadió. Con una sonrisa en el rostro, vistiendo una camisa blanca y un pantalón de mezclilla, y esta vez sin esposas en las manos, Zamora abandonó la prisión civil y militar de El Mariscal Zavala, acompañado de amigos y familiares, rumbo a su casa, resguardado por policías. Los casos carecen de sustento. Me imagino que van a seguir inventándose más, subrayó el periodista sobre la criminalización que ha denunciado en su contra por parte de la Fiscalía, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras. A su salida habló un poco del futuro y de lo que espera hacer estando en libertad. Debemos de dejar atrás a los fascistas. Los comunistas ya no existen. Guatemala merece una agenda de decencia, donde no haya corrupción ni impunidad, sostuvo Zamora al abandonar la prisión. Esto es parte de las declaraciones de el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, que fue liberado en las últimas horas. Y la Unión Europea pide resultados electorales verificables en Venezuela y pide acceso a europeos arrestados. El Consejo Europeo ratificó que solo aceptará y reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de este año en Venezuela, que sean completos y verificables de manera independiente, y pidió acceso consular a ciudadanos europeos arrestados en ese país sudamericano. Los líderes de los 27 países que integran la Unión Europea, al término de una cumbre celebrada en Bruselas, nuevamente expresaron preocupación por las violaciones a los derechos humanos denunciadas en Venezuela tras las elecciones presidenciales, según un documento publicado el jueves. La Unión Europea instó a las autoridades venezolanas a respetar la voluntad democrática y poner fin a la violencia y la represión y el acoso a la oposición y a la sociedad civil. Además, pidió a las autoridades venezolanas respetar plenamente las convenciones de Viena sobre relaciones consulares y sobre relaciones diplomáticas, concediendo acceso consular pleno y sin trabas a los ciudadanos europeos detenidos en Venezuela. Al menos 3 ciudadanos europeos se encuentran arrestados en Venezuela, señalados de presuntamente estar implicados en supuestos planes que buscarían derrocar al gobierno de Maduro. Esto es lo que se maneja con relación a la situación en Venezuela, y esto es lo que les podemos informar a esta hora del día en Sinfo Noticias, la emisión estelar de noticias del diario digital El Reportero Honduras. Busque más noticias en la dirección web, en nuestro sitio de noticias, elreporterohn.com, y también le invitamos a escribirnos a nuestro número en el WhatsApp 9914-0166, el número que tenemos habilitado para que usted pueda tener contacto directo con nosotros aquí en El Reportero Honduras. Recuerde que en El Reportero Honduras somos diario digital, redes sociales y la radio digital, el reportero hnradio.net, que se encuentra en la red 24/7. Ahí la encuentra en el reportero hnradio.net. Le saluda el periodista Alex Espinal. Recuerde buscar estas emisiones en nuestras plataformas de podcast, en Spotify, en iVoox. Nos encuentra como el podcast de Alex Espinal. Muchas gracias, que la pasen bien. Hasta pronto. Esto fue Sinfo Noticias, el espacio estelar del reportero HN Radio. Les esperamos mañana, siempre por esta estación virtual. Todas las noticias transmitidas en Sinfo Noticias las encuentra detalladas en el diario digital El Reportero Honduras. En Honduras surge una nueva alternativa en producción audiovisual.
Si lo que necesita es promocionar su empresa mediante un spot radial, televisivo o aparecer en las redes sociales, nosotros le tenemos la solución. ER Producciones. Lo que imaginamos, lo hacemos realidad. Llámenos al 9914-0166 o a nuestro correo electrónico elreporterohn@hotmail.com. ER Producciones.